Hola chicos, compañera, bienvenidos a una clase más de Estado-Nación Mexicano. El día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada. Para eso voy a seguir haciendo uso de las mismas láminas. Y les comparto para que puedan ir viendo conforme yo voy presentando. Si hay dudas o preguntas, por favor me interrumpen, me comentan. O si se pierde la señal o cualquier cosa, me avisan, ¿va? Em, Vamos a entrar en una etapa de la historia de México que tiene muchas aristas y es muy complicada de ver, ¿verdad? En una sola clase, pero nosotros vamos a entrar nada más en los elementos que están relacionados con nuestro Estado-Nación actual. No obstante, sí es importante ver y vislumbrar que muchos de los acontecimientos que han pasado aquí, incluyendo una etapa que se llama como la decena trágica, que pienso yo que les puedo dejar un video para el viernes al respecto, similar al de Maximiliano. eh, Habla de lo variopinto que es México. La verdad es que si yo les dijera que tenemos la historia más surrealista de todas, pues estaría hablando sin muchos fundamentos, puesto que no conozco la historia universal de todos los países, ¿no? Claro que hay eventos caóticos, extraños a lo largo de la historia, pero no sé si es el hecho de vivir en México, pero definitivamente es que México tiene unas cosas que uno no lo podría creer, de no ser porque varios historiadores y historiadoras lo han reportado así. Y la revolución es uno de esos casos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando uno ve la independencia de México, uno tarde que temprano se da cuenta que en realidad, pues, no fueron los indígenas mexicanos, ni realmente fueron el resto de clases las que se vio beneficiada con, ¿no? Para ellos en realidad fue solo cambiar de un grupo de españoles peninsulares a un grupo de españoles que habían nacido en la Nueva España. Y no se notó mucho el cambio. A partir de ahí, como hemos visto, hubo muchos cambios de poder, muchas batallas, muchos eventos raros, como que al mismo tiempo tuvimos un rey, ¿no? Que era Maximiliano de Habsburgo, y al mismo tiempo teníamos un presidente que era Benito Juárez, ¿no? Entonces éramos mitad, reinado, mitad república. La intervención por parte de Estados Unidos, son cuestiones que parecieran cíclicas y que se van a repetir una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y vamos a ir avanzando en eso. Entonces, primero, la revolución es un proceso complejo mediante el cual fue destruido el Estado oligárquico y neocolonial. Se gestará la consolidación de un nuevo Estado. Y todo esto surge como al final, o mejor dicho, se da al final del porfiriato, ya que este en sus últimos momentos ya tenía demasiado desgaste en varias áreas como lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo diplomático. Aquellos grupos que con Porfirio Díaz habían estado muy a gusto al inicio, pues al igual que Porfirio ya se habían hecho mayores, se habían envejecido, había nuevos soldados que querían formar parte que querían quitar a los viejos, ¿no? Que querían tener estos beneficios. Y todo el sistema ya estaba desgastado, ¿no? Es como un equipo de fútbol que ha tenido mucho éxito, pero pues los años no pasan en balde y después de un tiempo, aunque los jugadores siguen siendo buenos y todo, pues no es que dejen de ser buenos, es que simple y sencillamente la edad nos ataca a todos, ¿no? Nos juega encima. Y con eso inicia este movimiento de revolución. Ahora, dicho así, pues suena fácil, pero hay que ver que se gesta desde hace mucho, ¿no? Cuando uno dice, ay, en tal año surge esto, es como si hay de la nada, ¿no? O sea, como no existía y de repente ya existió. No, siempre hay hilos que se pueden jalar y que nos van a llevar a ver que en realidad muchos de los elementos sociales o los conflictos sociales o las evoluciones sociales que estamos viendo, pues tienen unos antecedentes muy claros en el pasado. Y por ende, ¿no? Uno de los primeros grupos que siempre fue opositor a Díaz es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nunca estuvo de acuerdo con las leyes de reforma, por eso trajeron a Maximiliano, y tras la muerte de Benito Juárez y que Porfirio Díaz asumiera el poder completo durante esos 34 años que dominó Porfirio Díaz no hizo nada como para que la iglesia recuperara parte de su poder, ¿no? Por el contrario, le fue restando cada vez más. Esto hace que eh, al interior de la iglesia católica también se gestaran grupos en su contra. Ahora,
recuerden que cuando el país se funda, ¿no? El Imperio Mexicano y después Estados Unidos mexicanos, ambos países tienen como religión oficial el catolicismo y todo lo demás está prohibido. Por lo tanto, no hay una posibilidad en estos años de que exista algo contrario a la Iglesia Católica. No se niega la existencia, pues a lo mejor de algunas sectas más extremistas al interior de la Iglesia Católica, algunos credos protestantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cristianismo, algunas religiones aborígenes africanas, todo lo que tiene que ver con el palo mayombe, la satanería, el vudú, etcétera, pero que no llegan en conjunto, yo creo que ni siquiera al 5%, ¿no? De toda la población que en ese entonces existía. Hoy en día el 80 y tantos % de México es católico. El resto se divide en todas estas que he dicho, ¿no? Siendo las iglesias protestantes las que más tienen. Pero en aquella época no era así. Entonces, ¿la iglesia tenía un gran control sobre la población? Sí. ¿Lo sigue teniendo? Sí. ¿Cuál? Todas, ¿no? Desde el punto de vista de la religión como institución. No como credo ni como fe, solo como institución sociológica. Y el que les quites el poder que tenían, pues definitivamente hizo que se enemistaran mucho con la parte política y van a ser gestores de muchos intentos contra el gobierno. Pero no era el único grupo que estaba cansado del régimen de Díaz, porque si bien es cierto que sí, Díaz había traído desarrollo a ciertas áreas del país, a ciertas zonas, como lo comentábamos la clase pasada, dependía mucho de dónde vivieras. Si tú vivías en una hacienda, en una localidad donde el dueño de la hacienda te trataba bien, pues vivías muy bien. Pero si no era así, vivías muy mal y no había forma de cambiarlo. El porfiriato es una era de claroscuros, de regiones de mucha luz y de regiones de mucha oscuridad, que en términos generales al país le iba muy bien, sí, al país le estaba yendo muy bien, pero al interior había mucha censura, había pocas posibilidades de desarrollo y no es ajeno a lo que tenemos hoy en día. El día... voy a quitar tantito, dejar de presentar. Ahorita la retomo. El día sábado tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México, al centro, a la calle de Madero, y por ahí hay un museo que se llama el Museo del Estanquillo y tiene exposiciones temporales a lo largo del año. Son 4 pisos, pero creo que solo 3 pisos se usan de exposición. Es un edificio. En el piso 1 y 2 hasta noviembre va a estar una exposición de Carlos Monsiváis que habla sobre el feminismo, ¿no? Pero es la evolución histórica del rol de la mujer en la sociedad mexicana o en lo que actualmente es México. Y llama mucho la atención ver las condiciones sociales de 1850, hay fotos, ¿no? De 1850 y tantos, 1900, y darte cuenta de que no han cambiado mucho las cosas. Eh, Sigue habiendo, o sea, ya desde ese entonces había, por ejemplo, prostitución, ya desde ese entonces, había publicidad, ¿no? Acerca de que la mujer solo tiene que verse bonita, no tiene que hablar, etcétera, etcétera. Imposibilidad de asistir a la escuela, mujeres indígenas siendo abusadas, mujeres de lo que se considera, ¿no? En ese entonces, que clases sociales bajas también, cómo se tenían que vestir, qué tenían que decir, qué no, y cómo ha ido como evolucionando, pero al mismo tiempo no, o sea, es decir, al mismo tiempo se siguen quedando esos actos de violencia, se siguen quedando esos actos de discriminación, sigue existiendo esa cosificación de la mujer, eh, no sé, o sea, es que por ejemplo, al mismo tiempo que la mujer en conjunto, ¿no? Ha obtenido muchos derechos y muchos beneficios y entre comillas podríamos decir que es claro que poseen una mejor condición ahorita que antes. em, lo cierto es que no es como la condición ideal, ¿no? O sea, es decir, hay mucho todavía por hacer, pero llama mucho la atención cómo se mantienen ciertas prácticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la pornografía, o sea, uno pensaría que sociedades más avanzadas, con más igualdad, con más principios de justicia, eh, no tendría o no habría tanta pornografía. Y no obstante, al contrario, ¿no? O sea, estamos en una era hiperglobalizada al respecto.
Y uno ve y piensa qué tanto es la libertad sexual y qué tanto es una deflación de la intimidad, ¿no? O sea, es decir, qué tanto es mi cuerpo, mi derecho, mi sexualidad, yo escojo siendo hombres o mujeres, lo puedo mostrar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué tanto es la intimidad ya no tiene valor. Es una pregunta muy buena, ¿no? O sea, ¿qué tanto es el sí puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y disfrutar mi sexualidad como yo quiera? ¿Y qué tanto es mi sexualidad ya no tiene ningún valor? ¿No? O sea, ya no vale en ningún sentido, ya no se guarda, ya no se cuida. ¿De qué hablaría esto una sociedad? ¿No? No me contesten, se los dejo para su pensar. No creo que haya respuestas correctas, más bien es el hecho de reflexionar eso, ¿no? Porque 1900 y tantos y ahí hay pedazos de cartas, ¿no? De publicidad. Vista a la mujer solo como un objeto, ¿no? Y tú ves hoy, te metes a Instagram, a Twitter, a OnlyFans, ¿no? Estas cosas. Y la mujer sigue siendo un objeto. Y entonces, ¿qué tanto se ha evolucionado ahí? ¿Estará siempre? No. Entonces parecía que México no cambia, ¿no? O sea, esa es la pregunta. O sea, parecía que México de verdad no evoluciona. Y es que también había pedazos de periódico de 1900, de 1800 y tantos, ¿no? Mujer asesinada, es encontrada en el río, ¿no? Mutilada. Y entonces son cosas que todavía se ven. Y, y te preguntas cuánto tiempo más estará ahí. Y lo peor no es el hecho de que, o sea, aquí lo difícil es que no ha cambiado aquello que posibilita que esto sea posible, ¿no? Me enredé mucho, pero lo explico. A ver, cuando uno quiere, eh, en una oficina, se me ocurre, hay un personaje, ¿no? Al que se le acusa de acoso, ¿no? Si el acoso se pudiera graduar, digamos acoso leve. Pero no hay evidencia que lo pueda probar, ¿no? Entonces, legalmente hablando, yo no sé si X número de quejas o de protestas sin una evidencia clara se pueden constituir en una acción penitenciaria, ¿no? Es decir, una acción que tenga un castigo. De verdad no lo sé. O si ha habido tantas quejas sobre este personaje, vamos a cambiarlo de lugar o vamos a buscar que se rescida su contrato. O sea, no sé qué tan fácil sea y habría que meternos a esta idea de los principios de justicia, ¿no? O sea, no porque un youtuber famoso tenga 1000 comentarios diciendo que apesta, realmente apesta, ¿no? O sea, a lo mejor solo son personas que lo odian. Por eso habría que cerrarle su canal, ¿no? O sea, son cosas que hay que preguntarnos. Pero supongamos que queremos acabar con el acoso en esa oficina. Si cambiamos al personaje, no estamos acabando con el acoso. Porque sí, podría llegar otro y que no acose y todos felices, pero con el paso del tiempo llegará otro y volverá a acosar, ¿no? Pero si implantamos, por ejemplo, cámaras en la oficina, ahí quedaría más que evidente si hubo algún acto de acoso. Entonces ahí sí podríamos presentar la evidencia y que venga todo el peso del proceso legal y ver las últimas consecuencias. Ahí estaríamos cambiando el sistema. Pero el hecho desde que 1900, que son las fechas que estamos a punto de ver, 1800 y tantos, haya lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, feminicidios, agresiones contra la mujer, y no solo contra la mujer, también contra los hombres, y nos vamos al 2023 y lo sigue habiendo, quiere decir que no nos hemos enfocado a atacar los elementos sistémicos que realmente permiten que esto suceda, ¿no? Y claro, yo entiendo que a lo mejor no podemos atascar de cámaras toda la calle y así tener evidencia de quién hace algo malo, ¿no? O sea, quizás es virtualmente posible, pero económica y voluntariamente no. No obstante que otras cosas tampoco han cambiado, ¿no? Y diríamos, ¿hemos mejorado o no? Y es que eso podría ser muy superfluo, porque como hoy vemos más noticias, podríamos pensar que hoy hay más casos. Pero nos tendríamos que ir a la estadística, ¿no? O sea, ¿cuántos casos hay de agresión sexual año por año? ¿Aumentan o disminuyen conforme a la tasa de población? ¿Vamos bien o vamos peor, no? Esa sería la pregunta. Y son cosas que, insisto, están presentes desde estos años, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería el reto para cualquiera que escucha esto? Porque eso de dejárselo a las siguientes generaciones siempre me ha parecido una ridiculez, ¿no? O sea, mientras tú puedas hacer algo y sigas vivo, o sea, a ti te toca hacerlo, tengas 10, 20 o 100 años, ¿no? El día que ya no puedas hacerlo, bueno, pues sí, no se va a exigir, pero mientras tú puedas ser un agente de cambio, sélo. Entonces, ¿qué se espera, ¿no? De las planeaciones a futuro? Eso sí está interesante. La inclusión social, ¿no? Definitivamente. Es decir, no podemos diseñar políticas que no brinden el acceso a toda la población. Y es algo que pasaba en el porfiriato. Es decir, había macropolíticas muy buenas como los trenes, los intercambios comerciales, los tratados de comercio, pero no beneficiaban a todos. O sea, es decir, no todos se beneficiaban de esto. Tiene que estar la participación ciudadana, o sea, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano realmente quiere un tren, quiere el tusobús, quiere un parque, o qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es bienestar para el ciudadano? Porque a lo mejor el ciudadano te entrega más horas de trabajo a cambio de tener más dinero, pero a lo mejor el ciudadano te pide menos dinero a cambio de tener más tiempo libre con la familia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el ciudadano? Cosas que durante el porfiriato tampoco se resaltaban ni se veían. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y ustedes lo van a ver en quinto si yo les sigo dando clase, y si no, bueno, con el profesor o profesora que les dé clase en quinto, en Introducción a la Problemática Social y en todas las materias afines, que si se quiere resolver un problema, primero se tiene que identificar claramente la causa del problema. Y la mayoría de las políticas públicas fallan porque el problema no se identificó claramente, es decir, se falló, ¿no? Estaba viendo un video, creo que sí se los platiqué, no recuerdo, un video de África, ¿no? Que decían, vamos a llevar computadoras y ya con eso solucionamos la educación. Y le decían, no, porque el problema es que no hay sanitarios, baños de calidad, ¿no? Entonces, las señoritas no pueden, cuando están en su periodo, pues no pueden tener acceso a una higiene adecuada, lo cual les da vergüenza y no van a la escuela, ¿no? Y entonces, ahorita desconozco cuál es el promedio de los días en los que una mujer pasa por la menstruación, depende de cada mujer, pero haciendo un promedio, debe de ser entre 3 y 7 días, 3 y 5 días, más o menos. Habría que revisarlo. Ahora sí me agarraron un poco barrido ahí. Pero vaya, al final de cuentas sí son varios días en lo que están en el periodo en el que no pueden ir porque no hay condiciones sanitarias adecuadas. Entonces, ese sería más importante que las computadoras. Pero supongamos que ponemos baños de calidad. Y luego cómo llegas, ¿no? O sea, hay transporte, no hay transporte. Y luego ponemos transporte. Y entonces nos daremos cuenta que el problema de no asistir a clases no es solo uno, ¿no? O sea, son un montón. Y luego yo pondría un problema aún peor. ¿Para qué asistir a clases? O sea, es decir, el hecho de que un alumno o una alumna asista a clases ya nos da educación de calidad y la respuesta es que no. O sea, la respuesta es que no. El hecho de asistir a clases ni garantiza que haya un buen proceso de aprendizaje, ni garantiza que haya un buen proceso de enseñanza, ¿no? O sea, solo es una cifra más, un indicador más, pero no es el único. Entonces, primero que llevamos a los alumnos a la escuela y luego ya trabajamos en la calidad de la escuela. ¿Y qué tal si mejor primero trabajamos en la calidad de la escuela? El- y eso no haría que la educación fuera tan atractiva, que la gente hiciera todo por asistir y a lo mejor ya no nos tendríamos que preocupar tanto de la asistencia. No es que tenga todas las respuestas, estas no son respuestas, estas son varios puntos de vista sobre distintos fenómenos que no son solo míos, o sea, es decir, se construyen a lo largo de muchos pensadores, muchas pensadoras, que realmente se han puesto a ver por qué han acertado, por qué han fallado muchas políticas alrededor del mundo. Eso es lo que ustedes tienen que tener muy presente cuando vayan a planear. ¿Para quién están planeando? ¿Para qué región? ¿Para qué necesidades? ¿Para qué problemas? Sobre todo partiendo del hecho de que nos guste o no y la gente lo quiera ver o no y el mundo funciona así o no, realmente somos una sola especie. O sea, realmente no hay diferencias entre nosotros. Nuestros tonos de piel, nuestros cabellos, etcétera, son condiciones biológicas del ambiente, no son genéticamente diferentes a nosotros, ¿no? O sea, son concentraciones de melanina o no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay razas humanas, o sea, no existe genéticamente hablando razas humanas. Y si quisiéramos acercarnos al concepto de razas humanas,
tendríamos que pensar en el Homo sapiens, en el Homo habilis, en el Homo erectus, en el hombre de Cromañón, y a lo mejor estos sí son humanoides como tal y razas humanas, pero ya no existen, ¿no? El único que existe es el sapiens sapiens, aunque por ahí hay dos, tres neandertales. La verdad es que en términos reales pues, solo existe el sapiens sapiens, por lo tanto no hay razas entre nosotros. Eso quiere decir que lo público le pertenece a todos. Lo público no puede dejar afuera a ningún grupo social, a ninguna persona, a nadie. Y es complicado, porque tienes intereses que son muy contrarios. Hay grupos sociales extremistas, ¿no? Que quieren, por ejemplo, que se mueran todos los hombres. Y entonces, ¿qué pasa con el grupo social de los hombres, ¿no? ¿Qué tanto le haces caso a uno? ¿Qué tanto le haces caso a otro? O sea, es súper complicado. La idea de una buena política es que ataque varios problemas a la vez y genere varias soluciones a la vez. Si no, no va a servir, ¿va? Pero bueno, comentarios de ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién me dice algo? No, pues como comentó, ¿no? O sea, bueno, yo me quedo con la parte que comentó de, o sea, cuando nosotros planeamos o así, pues tenemos que enfocarnos más bien en quién va a hacer esa planeación, ¿no? Para quién. O sea, también obviamente en la problemática y así, pero pues obviamente cómo puedes adaptar una planeación, lo que estás haciendo, a un determinado, digamos, pues, población en este caso. Y pues cómo así que, pues, cómo puede beneficiarle de una manera, pues que se consideren, por ejemplo, todas sus necesidades, ¿no? Como comentó el ejemplo de África. O sea, pues obviamente es, o sea, no, o sea, sí se tomó, digamos, se tomó en cuenta, pero no tal cual la problemática real que se está pasando. Entonces, tanto tomar en cuenta tanto la población como la problemática, ¿no? Siento que es lo que, bueno, yo de rescato. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Igual como lo comentó mi compañero, igual también una parte usted de que pues para la planeación principalmente pues tienen que ver todos los aspectos generales, ¿no? De que cómo se origina pues esta problemática, ¿no? O sea, contemplando los diferentes puntos, no solo para quién es, sino también cómo se influyen diferentes aspectos a esa problemática, ¿no? O sea, como usted igual lo comentó con el ejemplo de la educación, o sea, de nada sirve de que cambies como que el personal, o sea, si no está brindando una educación eficiente, este, no, principalmente no se, ¿cómo se le puede llamar? No va dirigida principalmente a los alumnos, o sea, principalmente viene desde luego a veces desde los docentes, las instalaciones, inclusive la parte que mencionó del transporte, o sea, como que ver esas partes principalmente como para ser eficaz una educación de calidad, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que retomando lo que usted comentó, pues planear significa pues tomar diferentes puntos y no solo quedarse con uno, o sea, como que principalmente tomar cada uno y dar resolución a esa parte, ¿no? Bueno, yo con eso me quedo. Ok, muy bien, sí, me gustó. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, dicho eso, si tienen la posibilidad de ir a México, bueno, Ciudad de México y al Museo del Estanquillo, y por ahí cerca está también el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. Vayan, yo creo que de verdad que se van a divertir bastante, más en el MIDE, pero siempre que puedan entrar a un museo, por más chaparrito que este se vea o por más chiquito que se vea, porque luego en los pueblitos hay cosas que a duras penas un museo, siempre amplía mucho el poder asomarte al pasado de estas formas, ¿no? Entonces, es interesante. Ahora sí, les comparto la pantalla. Vamos a continuar. Retomo esta parte de que había muchos grupos descontentos con el poder. Y el poder se había envejecido y se había debilitado en gran manera, ¿no? Entonces, viene uno de los personajes eh, más conocidos, pero que no mucha gente realmente lo sabe, ¿no? ¿Quién es? Francisco I. Madero. Y es el gran opositor, ¿no? Es el personaje que va a agarrar la batuta contra el sistema de Díaz y que va a empezar a decir que no es justo que se relija, que no es justo que lleve treinta y tantos años en el poder, que si México quiere avanzar se necesita un cambio, que hay grupos olvidados, que
Hay personajes que no están teniendo apoyo, instituciones que no están teniendo apoyo, es decir, va a generar toda una idea. Y en parte tiene razón, o sea, es decir, no, Madero no miente en lo que dice, pero sí en lo que hace y sí en sus intereses detrás. Madero es un personaje rico, yo lo había mencionado, estudió en Estados Unidos. Y realmente eh, habría que revisar muchos textos, pero una de las hipótesis más fuerte es que recibió mucho apoyo de parte de Estados Unidos para ir contra Díaz, ¿no? Y que Estados Unidos no quería a Díaz ya en el poder porque Díaz estaba consolidando un poder absolutista diferente. Entonces, por ejemplo, piensen en Fidel Castro, piensen en Nicolás Maduro, piensen se me fue el nombre de este personaje de Arabia, de Irak y de todos estos lugares, ¿cómo se llamaba? En Gaddafi, en Kim Jong-un, ¿no? O sea, dictadores que literal tienen el control de todo en su país y que te pueden propiciar una guerra, te pueden propiciar diferentes asaltos, te complican mucho la economía a nivel internacional y los intercambios comerciales y la política, ¿no? Imagínense que Estados Unidos tuviera un país de esos pegado, ¿no? O sea, cuando hubo la crisis de los misiles durante la Guerra Fría, Cuba salió con Rusia y Rusia estuvo a punto de colocar misiles nucleares en Cuba. Y Estados Unidos dijo, si pasan esta línea imaginaria en el mar, les declaramos la guerra a Rusia, ¿no? Y estuvieron a nada de romper esa línea, o sea, pero a nada es a nada. Al final no se rompió, eh, Rusia se fue para atrás, pero o sea, Estados Unidos estaba espantadísimo porque Cuba tuviera estos misiles. O sea, se imaginan que México se le volteara, es que no tendrían capacidad de reacción. O sea, obviamente perderíamos, ¿no? Pero habría batallas que se librarían en su territorio. Y además pónganse a pensar, por ejemplo, en todos los mexicanos y latinos que tienen familias allá y que ya componen un porcentaje interesante de la población. Si no harían locuras y si no matarían estadounidenses y si no habría como una guerra civil en Estados Unidos al mismo tiempo que se pelea con México. O sea, México es un escenario súper complicado para Estados Unidos. De todas las cabezas nucleares que tiene Estados Unidos, yo no dudo que muchas nos estén apuntando a nosotros. Únicamente porque geográficamente hablando somos muy complicados. O sea, es decir, estamos ahí a un lado de él, ¿no? Eh, Se acerca una de las batallas que me gusta un montón de cuando Pancho Villa atacó a Estados Unidos, ¿no? No los spoileo, se las platico más adelante. Pero Estados Unidos no ha querido que México sea una potencia en nada. Y aún así, somos parte del G20. O sea, es decir, somos de los 20 países más ricos y más poderosos del mundo. Que es mucho decir. Pero la figura en la que Madero se apoya y que es muy elemental para nuestra materia es el partido político. Es decir, una institución que está creada única y exclusivamente para coordinar quién es el candidato o candidata a una elección y respaldarlo y darle todo su poder. O sea, es como si fuera un equipo de fútbol, pero de política, ¿no? Vamos a apoyar al 100% a quien elijamos, a quien salga de aquí y da una gran fuerza porque tienes redes, ¿no? O sea, dile, o sea, por ejemplo, ¿no? Si cuando se oficializó que Sheinbaum iba a ser la candidata de Morena, pues obviamente Morena todo México empezó a hablar, ¿no? Y se comunicaba Morena Baja California, Morena Querétaro, Morena Hidalgo, ¿no? Y vamos a empezar a hacer esto y empieza a promover el voto y empieza a poner la silueta por todos lados. O sea, esa es la red que te da un partido político. Madero lo crea con un grupo de élite económica de México, que como les pasó a los criollos en aquel entonces, ellos podían tener mucho poder, pero nunca llegar a ser el presidente, ¿no? Así como los españoles peninsulares. Los criollos podían llegar a tener muchos cargos, pero nunca los más altos porque estaban reservados a los peninsulares. Bueno, este grupo de personas podía tener muchas haciendas, mucha riqueza, mucho poder, pero no podían llegar al poder máximo, que sería, por ejemplo, la presidencia o cargos al interior del gabinete de gobierno muy importantes, porque estaban reservados para Porfirio Díaz y sus amigos. Entonces vuelve a haber este malestar y vuelven a ser estas clases élite la que empiezan a mover a todos. Nace en 1910 el Partido Nacional Antirreeleccionista, que como su nombre lo dice, lo único que busca es que no quede Porfirio Díaz más en el poder, porque acuérdense que se celebran elecciones, o sea, es decir, hay elecciones y siempre las gana Porfirio.
¿no? Obviamente, pues están amañadas, pero tampoco es que necesitara robárselas tanto, ¿no? O sea, no había candidatos serios contra Díaz. Y bajo el liderazgo de Madero, muchos se integran contra Porfirio, es decir, todos aquellos que estaban dispersos, la Iglesia Católica, ciertos hacendados, ciertos economistas, ciertos X, empiezan a decir, ah, bueno, pues este partido va contra Porfirio Díaz, no nos caemos muy bien, pero vamos a sumarnos, ¿no? Como cuando veíamos que los estados surgen por teoría del conflicto, ¿no? Yo les dije que es algo que está presente en todos lados, bueno, este es un ejemplo. Esta teoría del conflicto nos dice, tenemos un enemigo en común, Díaz, nosotros no nos quedamos muy bien, porque de hecho es así la revolución, pero vamos todos contra Díaz. Díaz, teniendo el poder absoluto, se avienta una jugada, una muy buena jugada. No podríamos decir magistral porque al final de cuentas no resultó tan útil, pero vaya que se aventó una técnica que después sería usada por muchas personas, ¿no? Y es que Madero es acusado de rebelión, o sea, es decir, Madero, en lugar de ser visto por parte de Díaz y del gobierno oficial como un candidato opositor, en realidad lo ven como un guerrillero, un alebastrador, como un incitador, y por lo tanto, pues estos son actos contra la patria y lo encarcelan. Y cuando lo encarcelan, pues Madero no puede ser candidato a la presidencia y pierde las elecciones y gana Díaz porque Madero ya no pudo participar porque estaba en la cárcel. Madero no quería en un inicio irse a las armas, él quería quitar a Díaz por la vía política, por la vía del diálogo, por la vía de la negociación, pero al ser encerrado pues no le queda otra y decide irse a las armas, ¿no? O sea, decide convocar a la clase media a las armas. Bueno, más bien convoca a todo el país a las armas, perdón. La clase media que lo apoyaba originalmente no quiso, o sea, es decir, esa clase media que se había unido, que quería aspirar a nuevos cargos de poder, que quería quitar a Díaz, cuando le dicen, bueno, vamos a quitarlo por la fuerza, se retiran, ¿no? O sea, mucha de la clase media se va y dice, no, estás pero si mal, ¿no? O sea, yo no me voy a agarrar a balazos por esto. No obstante, este discurso de quitar al tirano, de quitar al villano, de que él es la única causa de todos nuestros problemas, repercute muy bien en las clases pobres, ¿no? Y con todo respeto, es el mismo mensaje que se maneja hoy en día por parte de los partidos de la oposición contra Andrés Manuel, ¿no? Este, la idea de Andrés Manuel es el culpable de todos tus males y si queda alguno de nuestros candidatos se acabaron, pues a ustedes les debería parecer una idea muy absurda y tonta porque tienen estudios universitarios en ciencias sociales. Pero al resto de la población le debe de parecer algo muy cierto. Ah, pues si él es el culpable y lo quitamos, pues tiene toda la lógica de que vamos a estar mejor. Existe un texto que se llama El Príncipe Mexicano de una escritora que se llama Reina Rose o Rox, no sé, no me acuerdo, Reina. En este texto ella habla de que desde la época de los tlatoanis, los mexicanos y las mexicanas, o los que hoy son los y las mexicanas, siempre han querido encontrar en una única figura la solución a todo, en el tlatoani, en el presidente, en el rey, ¿no? O sea, él es el que tiene que solucionar, él es el que dirige, él es el que decide, y si él se equivoca, lo quitamos y ponemos otro. Pero no existe en la sociedad mexicana la idea de no solo es él, sino tenemos que trabajar todos nosotros, hacer lo que nos corresponde para exigirle a él que cumpla lo que le corresponde, ¿no? No, en México vemos al presidente, sea quien sea, o a la presidenta, sea quien sea, como la única que tiene que resolverlo todo, ¿no? Al presidente municipal, al gobernador, etcétera. Y si bien es cierto que muchos de estos presidentes y gobernadores sí son bien corruptos y bien nefastos, la verdad es que hay otros que le echan muchas ganas, pero al final de cuentas están muy limitados por lo que en sí depende de ellos, ¿no? O sea, tiene también que aprobarlo el Congreso, la ciudadanía tiene que querer, tiene que haber presupuesto. Entonces, pongamos mitad y mitad, ¿no? No sé si ya se los había dicho, pero la mejor manera que se me ocurre de verlo es la siguiente. Piensen que para tener un estado desarrollado y de bienestar compartido necesitamos sumar 20 puntos, así, sumar 20 puntos. Los gobernantes tienen 10 puntos y la ciudadanía tiene otros 10 puntos, ¿no? Entonces, los gobernantes apenas ya hacen algo, nada más suman 3 puntos, ¿no? Y la ciudadanía apenas ya hace algo, pues nada más suma 2 puntos. Y entonces tenemos de 20 posibles, tenemos un estado de 5 puntos, ¿no? O sea, mediocre, pésimo y con un desarrollo horrible.
Pero ¿qué pasaría si a pesar de que el gobierno solo pusiera 3 puntos, la ciudadanía pusiera los 10? Pues pasaríamos de 5 a 13, ¿no? O sea, estaríamos el doble de mejor de lo que estamos ahorita. Es porque ni los gobernantes hacen todo lo que les corresponde, ni los ciudadanos y las ciudadanas hacen todo lo que les corresponde, que estamos como estamos, ¿no? O sea, esa es la verdad. Entonces, regresando, esta gente dice, cierto, Díaz es el culpable, vamos a quitarlo. Y cuando tú no tienes nada que perder, tienes todo por ganar. Así de sencillo, ¿no? Es más, si, o sea, por ejemplo, piénsenlo. Nada más contéstenme sí o no. Si yo les dijera, vamos a jugar un juego. Yo voy a hacer una pregunta al azar. Quien la atine gana un punto. ¿Jugarían o no jugarían? No, pues sí. 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 Va, ahora, ¿qué tal si yo les digo, vamos a jugar un juego? Lo mismo, una pregunta al azar. Si le atinan, tienen un punto, pero si no le atinan, tienen un punto menos. ¿Quién participa? No, pues no, yo no. No, tampoco, no. Claro, porque tienen algo que perder. Pero todavía puedo seguir jugando. O sea, puedo decirles, si le atinan, son 2 puntos. Si no le atinan, es medio punto menos. Y las preguntas van a ser sobre las láminas de la última clase. ¿Quién juega? Pues creo que ahí sí me arriesgo. Bien, esto que está en vivo se llama aversión al riesgo o percepción del riesgo. Y en todos es diferente. Por ejemplo, hay niños que tú les dices, les das una moneda de 5 pesos, ¿no? Y le dices, aquí hay una moneda de 5 pesos. Te alcanza para un chocolate hoy, ¿no? Por decir. Pero, si no la usas hoy y la guardas, yo mañana te doy otra y en lugar de un chocolate te va a alcanzar para 3 porque te puedes comprar la caja que trae 3. Y ahí hay muchos niños que dicen, no, dame el chocolate ahora. Y hay muchos otros niños que dicen, no, me aguanto 3, ¿no? Y así te la puedes llevar. Y entonces hay personas que dicen, nada, tal, algún día me voy a morir, o me voy de fiesta, voy a fumar, no voy a ahorrar, yo puedo, ¿no? Le piso, me drogo. O sea, ningún sentido de el riesgo como tal, ni de inversión. Pero hay personas que dicen, no, o sea, yo no importa si mañana salgo y me atropellan, yo no fumo, no tomo, hago ejercicio, me cuido para tener la mayor cantidad de posibilidades de vivir mejor y de tener una mejor vejez. Entonces, esas aversiones al riesgo y a la inversión son diferentes en cada persona, diferentes en cada comunidad, porque sí hay ciertos promedios regionales, pero depende de cada uno. Bueno, ¿qué pasa cuando no tienes nada que perder? ¿No? ¿Qué pasa si yo les dijera, pues chicos, ustedes saben que no entregaron trabajos, están todos reprobados, pero vamos a hacer una carrera en el IXU, desde la puerta de abajo hasta el cubículo de coordinación. El primero que gane va a pasar con 10, pero el truco es que van a tener los ojos vendados, ¿no? ¿Quién se anima a participar? Yo sí me Bueno, arriesgaría. yo no. Bien, pues es así más o menos. Entonces, aquí parece chiste, pero no está bien relacionado con esta lámina. La clase media tenía muchas cosas que perder. Su trabajo, su negocio, los niveles de educación, su familia, sus hijos, ¿no? La comida, el nivel que tenían en ese entonces. Pero las clases pobres no tenían nada que perder. Solo se iban a perder de más latigazos, de más hambre, de más sed, de más miseria. Arriesgar eso por unas balas, y si las balas no te matan te va a ir mejor, para mucha gente tiene mucho sentido. De hecho, es el mismo principio que impera en los grupos de crimen organizado y de narcotráfico. Visto desde unas condiciones sociales estables, que confío en que la mayoría de ustedes tengan, y si no, que Dios les provea muy pronto una muy buena economía, que te dijeran, arriesgate por 40,000 pesos a que te den de balazos, yo creo que la mayoría diríamos que no. Pero cuando tienes hambre, tus hijos están enfermos, no tienes y no encuentras trabajo de ninguna forma,
todos te tratan mal, no hay lugares públicos en los que te puedas alimentar y te cierren todos la cara, no suena nada mal ir a arriesgarte por unos balazos por 40,000 pesos. No suena nada mal. Volvemos al punto del sistema. ¿Por qué hay tanta criminalidad? Porque el sistema lo propicia. Agrede o no, pero lo propicia. Es decir, estudiar, ¿no? En mi caso fueron 4 años y medio de licenciatura, 2 años de maestría, 6 y 3 años de doctorado. Tener más o menos 10 años de estudios superiores, bien complicados, bien difíciles, en los que competí con un montón de gente, de no fumar, de no tomar, de no ir a fiestas, de hacer muchos sacrificios, para que me paguen menos de 120 pesos la hora. ¿Cuántos dirían que sí? ¿No? Es una estupidez. No estoy aquí por el dinero. Es una estupidez. ¿No? Entrar a un partido político, hacerme amigo de alguien y que me paguen por no hacer nada, pues es muy tentador, ¿no? Entran en juego los valores, la ética, la responsabilidad y la comunidad que cada uno pueda tener, pero no podemos negar que es tentador. Yo pienso que si el Estado garantizara la comida y el abrigo y tuviéramos parques bonitos, lugares bonitos a donde ir a divertirnos y recrearnos gratis, le das en la torre a la delincuencia. Le das en la torre. ¿Por qué hay tanta drogadicción? Por el trabajo. El trabajo te mata, el trabajo es horrible. O sea, quien diga que, ay, mi trabajo me encanta, habrá que verlo, ¿no? O sea, no lo dudo, pero yo creo que no son la mayoría. Porque la mayoría no trabaja de lo que le gusta, sino de lo que hay. Es más, muchos trabajan de lo que son buenos, entre comillas, pero no por eso les gusta, ¿no? Hay gente que es buena haciendo algo y no por eso le gusta. Hay muchos futbolistas que no les gusta el fútbol. O sea, no les gusta, pero son buenos y viven de eso. Si esas condiciones cambiaran, o sea, si esas condiciones existieran, alimentadores comunitarios o comida gratuita, literal, y lugares de esparcimiento de verdad que bonitos, agradables en todo el sentido, en lo estético, en el desarrollo, en el aprendizaje, difícilmente habría delincuencia. O sea, difícilmente te arriesgas a que te den un navajazo o un balazo teniendo acceso a estas cosas gratuitas. O sea, no lo harías. Por un pinche iPhone, no te arriesgas, estoy seguro. O sea, de verdad, lo haces porque en serio que a muchas personas les es muy difícil encontrar otra vía, ¿no? Y no es en sí una vía fácil, o sea, pensar eso quiere decir que nos falta observar muchos contextos. Si tú naciste y todos tus papás son narcotraficantes, dedican a delinquir, ¿cómo quieres que el niño vea otro mundo, no? Observe otra cosa, o sea, él va a copiar su entorno. Y si así ha sido por generaciones, pues qué culpas ha tenido esa generación, o sea, ese es el mundo que conoció, para ellos es fácil, para ellos es normal, para ellos está bien. Pero bueno, me fui un poco. Piensen en esos pensamientos, en ese sufrir que tiene la clase maltratada de esta época en la que estamos estudiando. Y dijeron, no, si esto se acaba quitando a días, vámonos a las armas. Y Madero se llenó de un montón de simpatizantes de las clases bajas, cosa que a Madero no le gustó mucho. Madero era bastante clasista. Y Madero no estaba de acuerdo en que se sumaran tanta gente al movimiento como los rancheros, Francisco y Villa, y como campesinos, como Emiliano Zapata, y sin embargo lo permitió porque pues sabía que necesitaba fuerza para derrotar a Díaz. O sea, él no estaba de acuerdo con esos personajes, no quería a la gente del pueblo con él, pero sabía que sin el pueblo no iba a poder conseguir lo que él quería. Entonces surge así el Partido Nacional Antirreeleccionista, que pierde en 1910 porque arrestan a Madero, se transforma en el Partido Constitucional Progresista. Y como Porfirio Díaz ya veía que se venía una matanza, que hubo algunos conflictos y que sí hubo varios enfrentamientos armados, Díaz agarra y dicen, ¿saben qué? Si no me quieren de presidente, me voy. Y literal se fue, o sea, literal se fue a vivir una vejez muy buena a Francia. Por allá se murió, se llevó mucha riqueza y como que nos quedamos sin el enfrentamiento entre Madero y Díaz en el campo de batalla, ¿no? O sea, como que quedó ahí un saborcito agridulce.
Y entonces Madero gana las elecciones y va a ser presidente de 1911 a 1913. Técnicamente hablando debió haber gobernado hasta 1917 o hasta 1916 porque ocuparía el periodo presidencial que le faltaba a Díaz, que hubiera sido de 1910 a 1916. Pero pues se nos murió, ¿no? Literal. Eh, Madero llega y es como, no sé si alguna vez les haya pasado que de chiquitos, de chiquitas querían algo y ya que lo tienen, se dan cuenta que no está tan chido y dicen, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ya jugué con él, pero pues no era lo que yo pensaba, ¿no? Bueno, pues algo así le pasó a Madero, ¿no? Hubo muchos cambios en las figuras públicas, se sustituyeron viejos jefes de gobierno, viejos políticos que eran fieles a Díaz, por algunos entre comillas más jóvenes, con otras ideologías. Eh, Muchos poderes locales tuvieron elecciones entre comillas libres, quedaron nuevas autoridades. Em, Hubo un ejercicio del voto más fuerte, se le permitió a la prensa tener más libertad de expresarse, cosa que durante el porfiriato la prensa estaba muy asfixiada. Eh, el poder ejecutivo dejó de dominar al legislativo, es decir, el legislativo era un fantasma, no existía realmente. Díaz decía absolutamente qué y cuándo se hacían las cosas, ¿no? A partir de que queda Madero, el legislativo empieza a tener más oportunidad de votar, más oportunidad de oponerse, de decir cosas contrarias. Muchas de las reformas de Madero que Madero va a hacer, pues generan malestar en todos lados, entre políticos, entre inversionistas, entre extranjeros, diplomáticos, porque al final de cuentas la idea era quitar a Díaz, pero mantener la estructura de poder, ¿no? Y lo que Madero hace es dañar esa estructura, delimitarla y pasar de tener un líder supremo a tener varios líderes chiquititos por todos lados, difíciles de controlar. Y al final de cuentas, esas promesas con las que Madero había llegado a la presidencia, ¿no? De tierra, de libertad, de no reelección, de justicia, de equidad, o sea, Madero no hace nada, o sea, es decir, así literal, pasa esos 2 años muy pasmado, muy ensimismado, hablando con los espíritus, ¿no? Eso sí está bien detallado, no que lo lograra, pero que al menos lo intentara, sí está súper bien históricamente documentado. Y al final no hace mucho realmente, ¿no? Y entonces, aquella clase media que lo apoyaba, aquellos inversionistas que lo apoyaban, y es más, Estados Unidos que lo apoyaba, y las clases pobres que lo apoyaban, y que lo veían como el gran líder, ¿no? Eh, de repente dicen, pues este líder como que no está haciendo nada, ¿no? Este, como que no ha cumplido con nada de lo que dijo, y no solo no ha cumplido, como que lo que está haciendo más estar peor. Y entonces hace algo bien interesante Madero, que es caerle mal a todos, ¿no? O sea, Madero es la antítesis de personajes como Agustín de Iturbide y como Díaz cuando comienza a gobernar. Estos personajes, Iturbide y Díaz, lograron que incluso sus enemigos lo respetaran y hasta cierto punto les cayeran bien. Madero hizo que hasta sus amigos les cayeran gordo, ¿no? O sea, es interesante esa parte. Y eso va a hacer que de la noche a la mañana se quede sin poder, o sea, es decir, se quede sin poder imponer lo que quiere, sin poder mandar, ¿no? Y eso va a hacer que lo ataquen, o sea, literal, que se levanten en armas contra Madero. Un general que se llama Orozco encabeza un movimiento contra Madero porque le reclama que no le había pagado lo que él se había gastado enfrentando a Díaz en el campo de batalla y que además las reformas de Madero eran muy lentas. O sea, es decir, él quería que todo fuera más rápido y Madero estaba haciendo demasiado lento. Por lo tanto, decide atacar, ¿no? A Madero. Se reúne Madero con su séquito de personas y determinan que Victoriano Huerta es el que va a ser destinado a combatir los hombres de Madero. Y se le dan muchos hombres, muchos recursos y a Victoriano Huerta se le designa como el jefe del ejército federal, ¿no? Lo que hoy en día pues la Policía Federal. Bueno, lo que viene a lo largo de muchos años a ser parte, por ejemplo, de lo que hoy conocemos como Policía Federal y el Ejército. Bueno, en aquel entonces es el Ejército Federal completamente. Y va a colaborar con Francisco Villa y con Álvaro Obregón.
Francisco Villa y Álvaro Obregón acuden a proteger a Madero, todos bajo el mando de Huerta. Y Huerta gana, o sea, Huerta encarcela a Orozco, lo derrota y Huerta se convierte en el salvador de la presidencia, en el salvador de la República Mexicana, en el que ha mantenido la democracia, en el que ha impedido que haya otro golpe de estado militar, ¿no? Y entonces se hace muy famoso Victoriano Huerta, y tiempo después a Madero lo quieren volver a matar, o sea, a Madero otra vez lo quieren volver a matar, esta vez Manuel Mondragón, que tiene a varios líderes partidarios de Díaz con él. Una vez más mandan a llamar al hijo pródigo, ¿no? A Huerta, y le dicen, pues vete a salvar y a rescatar al presidente porque Ciudad de México está siendo atacada. O sea, imagínense eso, literal, Ciudad de México está siendo tomada por pedazos de los militares de Mondragón y de las defensas del ejército federal que están en la ciudad, ¿no? Entonces, literal, se están agarrando de balazos de una calle a otra los dos ejércitos en plena Ciudad de México, que si bien es lo que es hoy en día, pues es la ciudad más poblada del país. Huerta es designado a la defensa de Madero. Pero al final, en uno de los eventos más bizarros de nuestra historia, Huerta se para un segundo y dice, ¿por qué estoy defendiendo a Madero? Y se pone a negociar con Estados Unidos y con el comandante Manuel Mondragón. Y en un acto contrario, quien entra a donde está Madero es Huerta. Madero se siente aliviado y Huerta rápido saca el arma y le dice está arrestado, ¿no? Y el presidente Madero se queda así como, ¿por qué? Está arrestado y fírmame la renuncia, ¿no? Eso que hacen en los trabajos hoy en día de fírmame la renuncia cuando te contrato para que te puedas ir cuando yo quiera. No lo podemos asegurar, pero muy probablemente Huerta es uno de los principales inventores en el país, ¿no? Y literal hizo que Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueran hechos presos y que renunciaran a la presidencia. Madero renuncia y es asesinado en 1913. Y luego Pino Suárez es el presidente de la historia de México que menos tiempo duró en el poder. Porque tras la muerte de Madero, se va a quedar en el poder el vicepresidente, que en este caso es Pino Suárez. Déjenme revisar aquí cuánto duró su periodo, se los digo. A ver. Un segundo. Un segundo. Bueno, no tengo el dato aquí exacto, habría que buscarlo, pero fue algo así como 45 minutos. Ajá. A ver. Ah, pero me equivoqué. Deme un segundo, espérenme. Ya. Hay aquí. Déjeme corregir el error. Pino Suárez y Madero son hechos presos. Y firman la renuncia a ambos. Y entonces mueren y queda como presidente interino de la República un personaje que se llama Pedro Lascurain. Pedro Lascurain
es presidente únicamente durante 45 minutos, literal. O sea, durante 45 minutos Pedro Lascurain es presidente y lo único que hace como presidente es firmar que la elección de Victoriano Huerta es legal y constitucional y básicamente lo único que hace es cambiar de presidente. O sea, lo único que hace es firmar que el nuevo presidente es Huerta. Ese es su único trabajo como presidente de Pedro Lascurain. Y es uno de los eventos más extraños que tenemos en México. Un presidente que duró 45 minutos. A partir de esto, Huerta se va a consolidar como el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y este proceso de Huerta defendiendo a Madero de Mondragón, arrestándolo, firmando la renuncia, matándolo, eligiendo a Pedro Lascurain y que Pedro Lascurain le diera a su vez el poder a Huerta, tomó 10 días, del 9 de febrero al 19 del mismo mes, y este proceso se le conoce históricamente hablando como la decena trágica, o sea, es decir, 10 días en los cuales el poder cambió de un lugar a otro. Huerta contaba de una u otra forma con el apoyo de la mayoría de los grupos que existían en ese momento, porque todos estaban en contra de Madero, es decir, Madero les había caído mal a todos, tanto así que Huerta les cayó bien a la mayoría. Y además era el líder del ejército federal y había sido el héroe, ¿no?, de la historia por haber salvado a Madero antes, lo cual le generó mucha simpatía y mucho poder, sobre todo en las altas esferas. Aún así, muchos se van a levantar contra Huerta y lo van a llamar asesino y lo van a llamar traidor, y con mucha razón, porque literal mató al presidente, ¿no? Y viene lo que la mayoría conoce como la Revolución Mexicana. Si bien es cierto, la Revolución Mexicana comienza con Madero quitando a Díaz, se va a acabar muchos años después y lo vamos a ver, ¿no? En Coahuila se levanta Venustiano Carranza contra Huerta. En Sonora se levanta Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En Chihuahua se levanta Pancho Villa y en el sur se levanta Emiliano Zapata. Estos 4 personajes van a ir todos contra Huerta para quitar al que todos ellos consideran el traidor a la patria, el asesino del presidente, ¿no? Un regicida. Y porque todos ellos habían quedado fuera de la distribución del poder una vez que había llegado Huerta, y las promesas que se les habían hecho a todos y cada uno de ellos pues no habían sido efectivas, no se habían cumplido y no habían visto como que la luz. Por lo tanto, todos ellos y desde sus trincheras van a atacar y van a ir contra Huerta a lo largo de las siguientes momentos, ¿no? Entonces, todos estos personajes van a constituir una parte fundamental del movimiento de México conocido como la Revolución Mexicana, y cada uno pugna por sectores, entre comillas, bueno, no todos, ¿no? Villa y Zapata más, por sectores olvidados, por clases sociales bajas, por promesas que no se han cumplido, como la repartición de tierra, la igualdad y todo lo que la Constitución proponía, ¿no? La de 1800 y tantos. Ellos se levantan en armas por el México que idealizaron, porque ya se había muerto el Gran Dragón, ¿no? Ya se había muerto Díaz, bueno, Díaz no estaba muerto, ¿no? Pero había dejado la presidencia Díaz, y ahora era posible luchar por... Y lo mismo que pasó, por ejemplo, en la Alhóndiga de Granaditas, cuando los indígenas pueden tomar en sus manos años de injusticia y matar a todos los que estaban ahí. Cuando el pueblo se levanta contra Díaz y después se va a levantar contra Huerta, se dan cuenta de que pueden hacer justicia. Muchos hacendados van a morir a manos de sus propios trabajadores por los malos tratos. Muchos ricos van a morir a manos de la propia población del lugar pobre por culpa de los malos tratos que estos ejercían. Y entonces empieza a haber un cambio de poder y empieza a ser la época más violenta y sangrienta de la historia de México. Cuando acabe, vamos a tener un país traumado, endeudado y con un poder muy debilitado. Pero eso va a ser cuando acabe. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. No, ninguna. Va. Les quiero dejar un video que habla de la decena trágica, de esto que platiqué de Madero con mucho más detalle, y que creo que sirve muy bien para ponernos un poco más en contexto.
Seguimos trabajando el día viernes. Espero el día miércoles subirles ya los trabajos, bueno, el espacio para que entreguen los trabajos para su clasificación, ¿va? Perdón, para su calificación. Y el viernes platicamos sobre el examen, a ver cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Va, pues entonces siendo así, chicos, compañera, que estén muy bien. Nos vemos el siguiente viernes, a reserva de cualquier cosa que suceda en la autónoma, que pues escapa de las manos de cualquiera de los presentes. Vamos a mantenernos así. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, mándenmela por mensajito, ya sea a través de Facebook de preferencia. Y estoy ahí al pendiente de cualquier cosa, ¿va? Sí, está bien, profe. Profe, yo nada más una Sí. pregunta. La clase del viernes la va a subir. ¿Cuándo la va a subir? Ya la subí, ¿no? No. No me digan eso. Es que el viernes no me pude conectar, por eso preguntaba. Ok, déjame revisar. Esa es la clase de comentarios que me pueden hacer a mi Facebook entre semana, ¿no? Por si. Ay, No, está bien que me lo diga aquí, pero me refiero a que no se esperen a la clase. ok, sí. Ajá. A ver, ¿qué día fue? Fue domingo, no, viernes 29. Sí la subí. Entonces ahorita No, checo. no he puesto el link en el Classroom, pero ya está en YouTube. Ahorita que Ok. termine esta, pongo a subir esta y al ratito les pongo los links en el Classroom de las dos, ¿va? Para que no se pierdan. Ok, Pero sí muchas está. gracias. De nada, compañera. ¿Algo más, chicos? Chicas. No, profe, gracias. Va. Todo bien, profe, gracias. Pues ahí estamos. Cuídense. Ahorita mismo les subo la tarea. Por quien quiera ir de una vez a ver el video, aproveche el resto de la clase. Yo creo que también les voy a pedir algo muy sencillo como trabajo de evidencia, ¿va? Que estén muy bien. Tengan muy bonita semana. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Profe.